tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Esto es Meridiano 64. En el programa de hoy los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez nos presentan su nuevo libro, La Perla, historia y testimonios de un campo de concentración. Además, vamos a hacer un análisis del panorama económico de Córdoba y el país con Juan Turelo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Recibimos a los invitados del programa de hoy, la periodista Ana Mariani. Buenas noches, Ana. Hola. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal, Gabriel? Y al periodista Alejo Gómez. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Bueno, chicos, cuéntenos de qué se trata este nuevo libro, más allá de que el título lo dice todo, ¿no? Bueno, en realidad está basado en testimonios de sobrevivientes. Podríamos decir que tiene capítulos que aparentan una independencia, pero que no son independientes, porque muchos se relacionan entre sí, y son crónicas basadas fundamentalmente en la palabra de quienes han pasado allí, desde 1, 3 o 4 días hasta años. ¿Cuándo empezaron, Alejo, con este trabajo? El trabajo exclusivamente sobre La Perla lo comenzamos allá por fines de 2006, hace ya 6 años. Un trabajo arduo y dificultoso que nos ha llevado su buen tiempo con Ana, pero es una continuación de una serie de trabajos que se venían haciendo sobre lo que fue la represión en Córdoba, una provincia que tuvo una represión tan brutal como fue aquí. Tenía muy poco material periodístico sobre lo que había ocurrido en esa época. De allí que se planteó con Sergio Carreras, que fue el editor de esta serie de trabajos, hacer un libro sobre el Colegio Manuel Belgrano, los chicos que murieron allí, que lo escribió Ana Mariani. Otro sobre Luciano Benjamín Menéndez, una biografía de él, que es un libro que se va a publicar pronto, el año que viene, y un tercero sobre La Perla. La Perla lo comenzamos hace 6 años. ¿Cuánta gente pasó más o menos, Ana, según sus registros, por este campo de concentración? Mira, nosotros somos bastante prudentes en cuanto a dar cifras, porque sabemos que las cifras muchas veces no son exactas y la gente se toma de las cifras y en realidad las cantidades a veces no son tan importantes. Lo que nosotros con Alejo pudimos recoger en estos testimonios es que algunos hablan de 2.000, 2.500 personas aproximadamente. Pero digamos que hay que ser prudentes con respecto al número, es decir, no nos gusta, ¿viste?, decir una cifra cuando pueden ser más, pueden ser menos, pero seguramente que fueron más de 2.000 personas. ¿Cuál es el común de las sensaciones de los sobrevivientes, los testimonios sobre ese lugar, sobre ese tiempo que pasaron allí? Bueno, en realidad el que entraba allí era prácticamente un condenado a muerte. Es decir, nosotros con Alejo supimos desde el principio que iban a ser muy pocos los que íbamos a poder entrevistar, porque fueron muy pocos los que salieron de La Perla. La Perla, decir La Perla es decir, es el símbolo en realidad de la muerte, el pozo, como le decían los militares. La sensación de quien salió de allí es haber prácticamente tenido un paso por la muerte. Alejo, ¿tuvo algún tipo de complicidad la Iglesia con el funcionamiento de este campo de concentración? No es exclusivamente con el funcionamiento del campo de concentración. Más allá de este libro en particular hay muchísimos estudios y muchísimo material documentado, investigado y probado de que algunos sectores eclesiásticos apoyaron lo que fue el terrorismo de Estado que paralizó la sociedad después del 24 de marzo de 1976. Prueba de ello es la condena perpetua de von Bernig, o prueba de ello incluso en el mismo libro La Perla hay una carta entre Primatesta y Menéndez. Hay muchísimos documentos, como te digo, que prueban que algunos sectores altos de la Iglesia Católica estuvieron del lado, vieron con buenos ojos todo lo que fue la represión. Ahora, el campo de concentración en particular incluía el exterminio de todo aquel que fuera subversivo. Dentro de la ambigüedad de la palabra subversivo estaban los sacerdotes tercermundistas. O sea que la cuestión de la Iglesia también está rondando sobre la temática. Ana, ¿cuáles eran las
las torturas que se le aplicaban a los presos políticos que estaban allí? Mira, Gabriel, en realidad, antes que nada, no podemos hablar de presos políticos. Presos políticos es una palabra que... Secuestrados. Exacto, son secuestrados. Y en eso tuvimos bastante cuidado porque presos políticos eran los que estaban blanqueados, estos estaban desaparecidos. Y en realidad, digamos, es uno de los temas que nos preocupaba con Alejo, de no mezclar demasiado la palabra secuestrados y presos políticos. Las torturas fueron innumerables, desde la picana hasta vejaciones, la violación de mujeres, casi todas, te podría decir, fueron violadas, en su gran mayoría, y lo que es tremendo, digamos, es la espera de cada uno de ellos cuando decían el número, porque eran todos números, para que vayan a la sala de terapia intensiva, que así le decían a la sala de tortura. Pero la peor tortura de muchos de ellos, y lo que cuentan en el libro, es no saber cuándo te tocaba. Podemos decir que dentro de las torturas había algunos de estos torturadores que habían sido preparados en la Escuela de las Américas en Panamá y otros de la escuela francesa. Es decir, torturas absolutamente terribles y de lo más inhumanas. Alejo, ¿hubo caso de robo de bebés a las chicas que secuestraban y estaban embarazadas? Hubo casos de robo de bebés. Hubo de todo en La Perla. Se dio una particularidad porque hubo fusilamientos de embarazadas, hubo algunos casos que se están investigando de robos de bebés y otros casos de embarazadas que tuvieron a sus hijos en el hospital militar, las secuestraron embarazadas, las llevaron a La Perla, las llevaron posteriormente al hospital militar donde dieron a luz, después las fusilaron a la madre y a esos bebés los devolvieron a la familia. Hubo una variedad en este sentido con las embarazadas. ¿Entre qué tiempo aproximadamente empezó a funcionar este campo y hasta cuándo duró la Perla? Bueno, de acuerdo con los testimonios, porque únicamente en base a los relatos de los sobrevivientes que se puede reconstruir esta historia, los primeros empiezan unos días antes del golpe de Estado, en marzo de 1976, y los últimos serían en diciembre de 1978. Hay un hueco que es muy difícil de encontrar información al respecto, que es previo marzo 76, cuando ya Córdoba estaba completamente militarizada y estaba a punto de tomar el poder el ejército, y posteriormente en el verano de 1978 y 1979. ¿Por qué? Porque en marzo de 79 ya se legaliza La Perla como una unidad de caballería del ejército, pero en ese verano del 78-79 hay un hueco en el que también se presume que se puede haber llevado gente. No hay al respecto testimonios comprobados. Ana, 36 años después de esto, ¿están donde tienen que estar los responsables de esto? ¿Quiénes fueron juzgados, quiénes no? ¿Qué le queda a la justicia por hacer? No, todavía quedan mucho por hacer de parte de la justicia. Pensamos que los cabecillas obviamente están en donde tienen que estar. En el juicio que va a comenzar el 27 de noviembre van a ser juzgados algunos que realmente eran jefes de La Perla también, y otros que evidentemente no tuvieron jefaturas, pero fueron torturadores y homicidas. Queda mucho por hacer todavía, pero este juicio va a ser muy importante justamente por eso, porque van a ser juzgados aquellos nombres que mucha gente no conoce, porque nosotros hablamos de Menéndez, de Acosta, de Barreiro, pero hay muchos otros nombres que son tan responsables como ellos de los asesinatos y las torturas. La justicia, yo creo que el 27 de noviembre va a comenzar un juicio importantísimo para Córdoba, el más grande, digamos, de los que se ha llevado hasta ahora. Antes de irnos a la pausa, Alejo, comentanos cuándo va a ser la presentación oficial del libro, que queda la gente invitada. Mientras tanto lo vamos mostrando a la cámara. Bueno, va a ser este miércoles 7 de noviembre a las 7:30 de la tarde
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es la esquina de Vélez Sarsfield y Duarte Quirós. Va a ser abierto al público, si quien quiere asistir, allí estaremos. Lo va a presentar la escritora Tununa Mercado y la historiadora Mónica Gordillo. Posteriormente hablaremos Ana y yo, y tocará un chelista al cierre. Y va a estar Sergio Carreras también. Sergio Carreras va a ser el moderador. No nos olvidemos de Sergio. Entonces, miércoles, 7:30 de la tarde, Vélez Sarsfield al 300, se presenta La Perla, historia y testimonios de un campo de concentración. Alejo, muchas gracias por haber venido al programa. Lo mismo para usted, Ana. Al contrario. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo bloque, que llega Juan Turelo para hablar de un panorama económico de Córdoba y el país.